fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Un cordial saludo a todos los oyentes de la radio. Estamos en este momento con el Padre Roberto Mena desde Maryland y mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, aquí desde Bogotá, Colombia, haciendo nuestro programa de Cápsulas de Misericordia, continuando con el programa que hicimos la semana pasada, y estamos en este momento hablando sobre visitar a los enfermos, y hoy con tres personas maravillosas que nos están acompañando, Padre, para que hablemos no solamente del hecho de la actitud de el que visita a los enfermos, sino también la obra sanadora de mi Señor en todos los aspectos. Pues muchas bendiciones, especialmente a Fanny y a Mónica y Emelina, pues son tres ejemplos de mujeres que se llaman similares a lo que hizo la Virgen María cuando fue a visitar a su prima Isabel. La mujer tiene esa actitud de siempre estar dispuesta a ayudar a otros. Sale de este sentido de ser generadora de vida y de bendición. Entonces solo el gesto de ir a visitar a un enfermo es sanador, no solo para la persona que se visita, sino también para la persona que está visitando. Por algo Jesús dijo que lo que hiciéramos a los enfermos se lo hacíamos a Él, y nos invitó a continuamente ir a visitar a los enfermos, y Jesús siempre buscaba las oportunidades para que los enfermos recibieran la salud espiritual y, si era necesario, la salud física. Y esos mismos milagros pueden suceder el día de hoy cuando nosotros nos animamos a visitar a los enfermos. Así es, Padre, y sobre todo que necesariamente todo lo que obra en misericordia tiene la presencia viva de nuestro Señor. Lo importante es que lo hagamos con un corazón abierto, humilde, sencillo, y que nosotros seamos solamente los instrumentos y no nos llenemos de arrogancia, de prepotencia, de vanidad, sino dejemos que el Señor actúe, Padre. Así es, y cuando el Señor actúa es donde miramos las obras de Él, no solo para los enfermos, también para las personas que están alrededor de ellos, porque ellos son un gran testimonio de ese amor y de esa misericordia de Dios. Hoy tengo a unas personas muy especiales. Incluso este programa también vamos a entrevistar no solamente aquí desde Bogotá, algunas, como es mi esposa preciosa, Mónica Irene Ospina, mi mamá, Fanny Velasco de Cortés, sino también a dos personas maravillosas allí en México, que han tenido unas experiencias sobrenaturales de cómo el Señor actúa de una manera muy hermosa cuando uno va de todo corazón a visitar a los enfermos. Entonces me da de verdad mucha alegría el poder contar con estas personas aquí en la radio, porque estos programas de verdad deben ser de mucha edificación para cada uno de nosotros como familias. No solamente es quedarnos como unos oyentes pasivos, sino como dice la palabra en Santiago, si tú quieres ir a revisarla, dice Santiago que nosotros no tenemos que ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma, o sea, ponerla en funcionamiento. Entonces inviten a sus amigos, y de todas formas estos programas ustedes los pueden volver a escuchar en YouTube con el nombre de Cápsulas de Misericordia, lo pueden encontrar. Inclusive tenemos una página en Facebook que se llama Cápsulas de Misericordia, donde están todos estos programas, y también con el nombre del Padre Roberto Mena o el mío, Rafael Aníbal Cortés. Entonces saludo a mi esposa, que para mí es un gusto tenerla en este programa. Un caluroso saludo desde Colombia, con el fin de que en este momento que podamos compartir, todos aprendamos, porque es el Espíritu Santo que nos enseña a todos, porque uno cree que sabe cosas, pero definitivamente el conocimiento y la sabiduría de Dios nunca se acaba.
Entonces, para que este momento que compartamos realmente sea un espacio nutritivo para todos y que definitivamente lo que hoy aprendamos no solamente lo guardemos en nuestra mente, sino en nuestro corazón y, como dice la palabra, lo pongamos por obra. Bueno, entonces empecemos. Mi mamá es una persona que es muy carismática, ha tenido bastantes dificultades cuando ella va a sus grupos, porque de por sí el Señor la utiliza mucho en sanidades físicas, y dificultades porque, a ver, de una persona que es tan comprometida, en ocasiones muchas amigos, familiares empiezan a rechazarla. Pero quiero, más que ese rechazo, que hablemos de verdad cómo Dios se manifiesta cuando uno visita a los enfermos. Quisiera hacerle una pregunta inicial, que empecemos arrancando este programa analizando cuál es la actitud que uno debe tener para ir a visitar a un enfermo. Un cordial saludo para todos. La actitud que se debe tener para ir a visitar a los enfermos es acordarse de las palabras del Señor Jesucristo, ir y sanar enfermos y resucitar muertos. Él lo hacía todo el tiempo sanaba, y Él nos dice que hagamos lo que Él hizo y que mejores cosas veremos. Entonces es tener una actitud, tener su corazón limpio y su mente para hacer esto, y todo el mundo cree, todo el mundo puede hacerlo, porque si uno en el Evangelio de Marcos 16:17 dice: ir y sanar enfermos, poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero sobre todo la actitud, mamá, porque fíjese que hay momentos en que hay personas que van a visitar a los enfermos como si fueran objetos. Hay personas, mira, yo he visto, inclusive ayer atendimos a una chica de nuestra comunidad que se llama Shekina, que en algún momento lo vamos a hablar de esa comunidad que es muy hermosa, que es a nivel internacional de sanidad y de restauración familiar. Y ayer fuimos a visitar a una niña, una chica que hace parte de la comunidad. Ella se llama Pili, un saludo cordial para Pili. Y ella nos decía, hay una persona que es un psicólogo, y cuando yo voy a hablar con él me siento incómoda. Le digo, ¿por qué? Dice, porque es tan frío y parece como si yo fuera un objeto, como una piedra, y realmente no tiene como esa actitud realmente para uno ir a atenderlo. Pues sí, yo sé, el Señor sana, mamá, el Señor sana, y el Señor nos utiliza como unos intercesores, como bien su merced, que aquí en Colombia decimos su merced, especial aquí en el centro de Colombia. Cuando su merced dice que uno tiene que ser intercesor y que uno tiene que ir limpio, claro, o sea, con un corazón transparente para sanarlo. Y la actitud tiene que ser una actitud de misericordia, una actitud así seamos personas que llevamos muchos años atendiendo enfermos, porque hay médicos, hay personas en la salud, enfermeros, que tratan a los pacientes como si fueran cualquier cosa. Precisamente la semana pasada hablábamos de una película de un médico que transformó o hizo ver de manera diferente la atención a los pacientes, y se llama Patch Adams, y él, con la alegría, con la risa, iba transformando o bien al paciente o iba permitiendo que muriera de una mejor manera. Entonces es la actitud con la que se debe llevar, me parece a mí súper importante. ¿Tú qué piensas de eso, Moni? Sí, mira que la palabra nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, y fuera de eso que nosotros somos luz. Pienso que cuando nosotros vamos a una persona necesitada, no solamente a nivel enfermo físicamente, sino que la parte emocional también está afectada, nosotros debemos tener la conciencia que debemos llevar esa luz a esa persona, debemos darle ese sabor, porque la sal en los alimentos dan sabor. La persona que está enferma tiene alguna situación espiritual que la está agobiando, que la está apagando, y nosotros debemos ser esos seres de luz que le dan otra vez esa posibilidad de que vuelva a ver la luz. Es poder llevar a esa persona, como muchos pasajes bíblicos lo hablan, de que esa persona se reconcilie con Dios, porque es más fácil que la persona se le pueda decir: tus pecados te sean perdonados, lo dice la palabra, levántate, coge tu camilla y anda. Y el Señor quiere que nosotros realmente, en esa conciencia que debemos tener de hijos de Dios, que nosotros seamos esos hijos que vamos a rescatar a otros hermanos en la fe que están agotándose en su luz, y que se puedan levantar, que vuelvan a caminar, que encuentren el camino que nos lleva realmente a nuestro Padre, que ellos vuelvan a iluminar, y que lo que reciban de gracia lo puedan dar a otros. O sea que la actitud es muy importante,
porque la actitud que uno lleve a visitar a un enfermo, porque si los enfermos no son solamente físicos, hay enfermos espirituales, hay enfermos que están pasando situaciones tan complejas en su vida familiar, en su vida laboral, en sus relaciones sociales, y eso son enfermedades del espíritu muy marcadas y que necesitan realmente una actitud de parte nuestra de mucha misericordia. La actitud debe ser de amor. Se va al enfermo y cuando voy a visitar a un enfermo le suplico, le digo: Señor, hazme este favor hoy. Tengo que pedir un favor muy especial y orar por el enfermo con ese amor tan grande, que él vea ese amor, que a veces uno llora con el enfermo orando, y el enfermo sana cuando uno va con ese amor. Mi mamá está que se habla con respecto a lo de las sanidades, porque de por sí Dios la ha utilizado mucho en este ministerio tan hermoso de visitar a los enfermos, a los presos y cómo las personas se sanan. Cuéntenos entonces uno de los testimonios que más le haya llamado la atención y le haya impactado. Uno de los testimonios más grandes, cuando oré por una señora que tenía cáncer y ella ya manchaba la sábana agua, ya no tenía sangre, y cuando oramos ella dijo, ya no salía sangre, es decir, ya no manchaba sangre sino agua. Entonces ella dijo, cuando después de que terminamos de orar, me dijo, me sané, mamá. Llamó a la mamá, que no quiso entrar a la oración, llamó a la mamá y le dijo, me sané, mamá. Entonces le pregunté por qué. Dijo, yo sentí que levité, me subí y tengo una alegría tremenda, y le dio una alegría tremenda. Ella sintió una alegría, se quedó feliz y ella se sanó de ese cáncer y está muy bien. ¿Cuál es la actitud entonces de una persona para que un milagro opere, mamá? Es ese amor, es esa entrega y tener esa fe. Esa fe, el Señor Jesucristo nos dice que oremos por enfermos y resucitemos muertos. Aquí surge una pregunta, y es ¿cómo tener fe? Porque muchas personas oramos por los enfermos, pero ¿qué es tener fe? O sea, ¿cómo se debe sentir o qué se experimenta cuando uno ora por un enfermo para que se sane, mamá? Siente uno la fuerza, siente uno la fe, dice, uy, se sana esta persona. Otra vez llegó un señor con una muleta, entonces la señora le dijo, un señor conocido de ella, familiar, y le dijo, ¿cómo sigue? Él le dijo, no, pues estoy regular, voy a ir, mi hermana me va a mandar a Estados Unidos un dinero para ir al Señor de los Milagros, a Buga, y allá entonces yo tengo fe que me voy a sanar. Entonces le dije, Señor de los Milagros está aquí en este momento, entre, Señor, por esa puerta, y va a salir con la muleta acá en el hombro. Sentí eso, se siente, ¿no? Eso no es que es que se siente la fe, es que se siente la fuerza, se siente el poder de Dios. Y le dije, Señor, hoy se sana y se va a ir con la muleta. Cuando yo volví a miré por la ventana después de la oración, el Señor iba con la muleta, como yo le dije, iba con la muleta en el hombro, y ahorita está manejando su taxi, está muy bien. Mira, Rafa, que la palabra dice que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y realmente eso es una realidad. O sea, cuando uno espera algo con toda la certeza de que va a suceder, así se da. Y como dice el pasaje bíblico, que donde la mujer de flujo de sangre tocó el manto, que tanta gente lo estaba tocando, pero dice, alguien me tocó de manera especial. Y dice qué energía salió de él, qué fuerza salió de él. Particularmente cuando se da una situación de milagro, sí uno siente esa fuerza, uno siente esa energía. Es curioso, uno se siente como ese canal por donde como que transita la energía de Dios. Es algo diferentísimo, muy especial, y sabe uno que sí, la persona se sana. Ya el milagro está hecho cuando eso pasa. Cuando uno no tiene esa fe, uno sabe que no sucede nada. Entonces uno está peleando entre la duda, entre ¿será que sí? ¿Será que se va a dar? No, cuando uno siente que va a darse un milagro, siente la fuerza del Señor que transita. Yo te he visto haciendo procesos de intervención psicoterapéutica para personas farmacodependientes. Yo he visto cómo realmente tú te centras tanto en la palabra de Dios y no dejas simplemente desde la razón tu intervención, porque son personas que tienen dificultades, son personas enfermas en su espíritu, que llegan realmente a la adicción. ¿Nos puedes contar un testimonio realmente de cómo tú atiendes? ¿Cuál es la actitud que tú asumes cuando atiendes a una persona? Y cómo realmente se opera la palabra y se hace que realmente la fuerza de Dios llegue a ese momento.
Mira, Rafa, la palabra de Dios no vuelve vacía. Uno creer en el solo conocimiento de uno como profesional, como humano, definitivamente no tiene como ese peso, esa cabida, no hace hueco en la persona. Mientras que si uno dice la palabra de Dios, si uno declara la palabra de Dios o la confiesa a la persona que está escuchando, es curioso cómo se va abriendo el entendimiento. Dice que la palabra de Dios borra las tinieblas, quita las tinieblas de la mente, y es importante que nosotros trabajemos con la palabra de Dios para que se abra el entendimiento de la persona y definitivamente ella empieza a comprender cómo muchas situaciones de su vida, por ejemplo, heridas, porque las personas farmacodependientes generalmente ingresan a ese mundo es por la soledad, por un sentimiento de culpa muy arraigado, por un deseo de venganza por algo. Generalmente lo hicieron a muy temprana edad, entonces las heridas que tienen son bastante significativas. Por eso se necesita hacer ese proceso de sanidad de sus emociones, de sus sentimientos. Si tiene sentimientos de culpa encubiertos, también es necesario que la palabra de Dios llegue a su corazón para que sea consciente que tiene que sacar todo eso que la está acabando. La persona que consume lentamente se está como suicidando. Eso es lo que hace una persona consumidora, o sea, de manera lenta, no se quiere matar, pero curiosamente se empieza a matar a sí misma en la medida de que no es capaz de enfrentar toda la cantidad de situaciones que le están afectando. Entonces, la palabra de Dios es fundamental para que la persona abra su entendimiento, llegue la luz a su mente y ella se permita ese trabajo espiritual y emocional. Entonces, fijémonos, oyentes, que es importante la actitud que cada uno debe tener cuando uno va a visitar a los enfermos. La actitud es que es Jesús el que está actuando, Jesús el que está llegando directamente a visitar a un enfermo. Nosotros somos solamente los borriquitos que llevamos a Jesús. Y cuando llevamos con esa actitud de humildad, que sabemos que Jesús está allí presente, que sabemos que es un Jesús actuante, como dice el padre Emiliano Tardit, decía, es Jesús vivo el que se manifiesta, ese Jesús que no murió, sino que todavía sigue vivo en este siglo, en este presente. Entonces me gustaría escuchar otro testimonio, porque mi mamá tiene muchos testimonios hermosos de cómo el Señor sana, porque ella simplemente es un instrumento, pero el Señor sana, y sana de una manera sobrenatural. Lo que dice Rafael es muy importante, la sencillez, somos el borriquito que llevamos al Señor Jesucristo, la sencillez, la humildad, porque donde no hay humildad no está Él, porque Él dice el soberbio lo mira de lejos, entonces nosotros tenemos que estar muy humildes, es Él el que hace, nosotros no hacemos nada. Una vez Rafael me llamó para que fuera a orar por un profesor a otra ciudad muy cerca de aquí a 10 minutos, que orara por un profesor de la ciudad donde él estudió. Y entonces fui a orar por ese profesor y él no quería, pero entonces yo llegué, me senté junto a él, hablamos muchísimo de otras cosas, me senté junto a él, pero el Espíritu Santo siempre en mi mente y en mi corazón, Espíritu Santo, y pidiendo el favor al Señor, hazme hoy este favor, es para que crean, como dice en Gálatas 3, es para que crean en la palabra de Dios, para que crean que hay un Dios que tiene poder. Entonces me senté junto a él, levanté mi mano, solamente levanté mi mano pecadora, dije, Señor, unja mi mano, pues sin hablar, sino así, pensándolo, le dije, Señor Jesucristo, actúa en este momento, te lo suplico, hazme este favor, mi hijo me ha llamado que ore por ese amigo de él. Entonces levanté mi mano, él estaba ahí sentado como sin fe. Entonces cuando dijo, Señora, en el transcurso de la oración él dijo, Señora, sentí algo una fuerza tremenda y estoy sudando, tóqueme, estoy sudando, me decía. El Espíritu de Dios es la fuerza, lo que dice Mónica, una fuerza sobrenatural que se siente y que siente la otra persona. Pero fíjense que mi mamá está diciendo varias cosas interesantes. Primero, uno no puede llegar a saturar a las personas
desde la palabra, pero que uno tiene que ser la palabra viva. O sea, uno tiene que llevar a Jesús y uno sabe que va a llevar a Jesús, pero con mucha prudencia y sabiduría, porque en ocasiones podemos llegar simplemente con un afán de querer que la persona se transforme, que la persona realmente se sane. Pues nosotros tenemos que ir con esa convicción de que mi Jesús sana, con esa convicción de que mi Jesús libera. En todos nuestros procesos de intervención yo estoy convencidísimo que mi Señor restaura corazones y restaura familias. Cuando alguien llega a hablar conmigo, yo estoy convencido 100%, porque estoy con esa convicción realmente que el Señor sana. Es la actitud de sabiduría con la que uno debe llevar, pero sobre todo que si yo voy a visitar a un enfermo, tengo que saber, y lo repito, que es Jesús el que va, no yo. Es Jesús el que va, y es el que va a sanar, y Él sabe con qué propósito va. Para compartirle la experiencia que también tuve con mi hermano, él era él lo habían declarado como un enfermo terminal, ya no tenía posibilidades, tenía una infección bastante seria en su cabeza. Dentro de todo lo que se pudo ver en su proceso de deterioro de salud, fue como él fue perdiendo la conciencia, fue perdiendo el habla, quedó como un bebé con movimientos repetitivos. Mi hermano estaba en otra ciudad, a él lo iban a trasladar aquí a Bogotá precisamente. Cuando a mí me dicen de eso, pues inicialmente nadie sabía qué era lo que en la realidad él tenía, y me puse en proceso de oración, pues clamando, pidiendo perdón por de pronto los pecados que él tenía. En fin, se debe interceder por la persona para que definitivamente el Señor entre a actuar de manera especial y que trabaje su corazón. Y yo le pedí precisamente una palabra específica para saber, como yo no sabía que tenía él, nadie sabía hasta ese momento, le pedí una palabra específica al Señor para declarar si era la voluntad de Dios, ojo, si es la voluntad de Dios que él se sane, que Él me diera una palabra de victoria. Y así fue. Evidentemente el Señor me dio una palabra de victoria, donde hablaba que cambiaba la mitra, ponía mitra nueva sobre su cabeza. Fue particular porque en ese momento entendí que la enfermedad de mi hermano estaba en la cabeza. A raíz de ese momento ya me sentí en calma, ya sentí la victoria, y así fue. Entonces en ese momento fuimos recibimos a mi hermano que llegaba, lo llevamos al hospital, todo eso, y hubo un momento específico de todo ese proceso donde ya pude orar por mi hermano, declarar, estábamos solo los dos, y declaré la palabra que el Señor me había dado. Fue el momento milagroso, porque el Señor espera que nosotros confesemos la palabra. Acordémonos que en las tentaciones de Jesús en el desierto, el Señor venció el mal con la palabra de Dios. Él dijo la palabra. Nosotros debemos declarar también la palabra de Dios, y si la tenemos para bendición, definitivamente el Señor actuará. Acuérdese, la palabra de Dios no vuelve vacía. Él va a lo que tiene que ir. Y con base en eso, mi hermano, después de que había sido declarado de que iba a ser muerto, o si no iba a quedar como un vegetal, mi hermano se levantó, mi hermano en este momento camina, mi hermano en este momento tiene todas sus funciones cerebrales bien, actúa, y se hizo lo que Dios quería. Entonces tengamos presente, la actitud de Dios no solamente es que se sanen y se salven. Dios como Padre evidentemente quiere lo mejor para nosotros, pero no siempre tiene que ser para sanidad física, sino es también para sanidad espiritual. Otro testimonio que tengo es, el sacerdote me mandó a un colegio a llevar la comunión, la ceniza, a colocar la ceniza a los niños del colegio. La rectora del colegio me dijo que si podía ir a donde una señora que estaba paralítica y muda, que no había sido posible que los médicos hubieran dado con la sanación. Entonces, siguiendo en el camino, le dije a Marta, con la señora que iba, le dije, su mamá se va a sanar hoy. Así, no lo había pensado. El Espíritu Santo colocó esa palabra en mi boca. Llegué allá y coloqué la ceniza en una cama. Dije, pues este es un signo externo. Lo primero que tiene que sanarse es la señora. Y coloqué la ceniza en una cama y le empecé a orar, a pedirle al Señor que me hiciera el favor de sanar a esa señora. Entonces la hija se había ido a llevar a otras personas para colocar la ceniza. Cuando ya llegaron, estábamos orando. Le dije, hoy Sofía, se llama Sofía, le dije, Sofía hoy va a sanarse, hoy va a hablar y hoy va a caminar. Entonces, en el nombre de Cristo, en nombre sobre todo nombre, oré. Y Sofía
pronunció el nombre del Señor Jesucristo. Dije, diga, Señor Jesucristo, pronunció el nombre del Señor Jesucristo. Yo misma me asusté, las señoras también que estaban ahí. Entonces ya ella habló y le dije, Sofía, va a caminar también, hoy se va a parar y va a caminar. Y Sofía caminó, habló y está sana completamente. Qué precioso, todo para la honra y la gloria del Señor. Los milagros son de tanta magnitud que a veces uno cree simplemente con el mirar, uno cree que simplemente son los milagros físicos, pero los milagros más grandes son la conversión de la gente. Acordémonos cuando llega ese paralítico que los amigos lo suben por el techo de la casa y mi Señor está compartiendo la palabra. Y unos fariseos le dicen, lo retan. Y él dice, ¿qué es más importante? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, coge tu camilla y vete. Y vemos que el pecado es más importante que la sanidad. La conversión de la persona es más importante que la sanidad. La sanidad espiritual es lo fundamental que se debe tener. Porque también hay muchas personas que se han sanado, igual que los leprosos. 9 leprosos se fueron y uno solamente se quedó. Porque se fueron. Y solamente uno fue el que se convirtió. Los otros simplemente se fueron con el milagro. Porque han habido milagros sobrenaturales y yo soy testigo de ello. También su merced nos decía fuera de micrófono como personas que se han sanado, han tenido sus hijos que no podían tener hijos y que se ora por esas personas, tienen sus hijos, pero su vida sigue en la misma enrolladas, como dicen los mexicanos, completamente, y siguen en el mismo pecado. Entonces, independientemente de eso, nosotros tenemos que ir con una actitud abierta, ayudarle a la gente a hacer esos borriquitos para que el Señor actúe y ya corre por cuenta del Señor todo su actuar. Que nosotros tengamos una actitud humilde, sencilla, que llevemos la palabra del Señor, que llevemos a Jesús sacramentado para los que son ministros de la Eucaristía, que lleguen realmente a sentir esa presencia de Dios. Hay un concepto que generalmente siempre y ha sido de mucha discusión en la fe católica y es todo lo del declarar. De todas formas, yo ante eso a mí esas discusiones personalmente no me llaman la atención, pero sí se debe promulgar, se debe explicar, se debe hablar de la palabra, se debe confesar la palabra, porque mi Jesús nos lo enseñó todo el santísimo tiempo, que la palabra se debe confesar. Siempre que voy a orar por un enfermo, siempre estoy sustentada con la palabra en mi mano, diciendo, como dice en Marcos 16:17, y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, colocarán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Lo primero es la palabra. Ir sustentado es con la palabra. No con nuestras fuerzas, no creer que somos nosotros, porque eso fácilmente uno llega a llenarse de orgullo y prepotencia y altivez. Porque tuviera la soberbia de Satanás. Yo les digo, nunca nombren la persona que oró. Solamente Dios sanó, pero no nombren la persona porque nos podemos llenar de soberbia y ahí sí es grave. Sí, eso muchos, por ejemplo, fíjense como dice mi Señor Jesús, que en los últimos tiempos habrán muchos que expulsarán demonios y no son de mí, no son de mi grey, porque eso lo harán realmente, o harán sanidades, más que expulsar demonios, porque el demonio expulsa a sí mismo, harán sanidades, ¿sí ves? Y esas sanidades realmente lo que hacen, porque los que no son de Dios no expulsan demonios, aparentemente lo hacen pero no expulsan, al contrario involucran más situaciones dentro de sí, pero eso es otro tema que después con el padre Roberto Mena estamos hablando. Quiero contarles un testimonio del padre Roberto que me parece tan espectacular, porque él precisamente estuvo hace poco en unas charlas, dictando unas charlas allí en Estados Unidos, y me llamó mucho la atención cuando me dijo, le dije, padre, lo felicito, estuviste con otra sacerdote más allí impartiendo la palabra a tanta gente. Me dijo, sí, pero lo interesante fue que ese sacerdote que me estuvo acompañando se sorprendió conmigo. Y yo le dije, ¿por qué, padre? Me dijo, porque él se sorprendió de la forma en que yo confieso. Y le dije, ¿por qué? Dije, porque había más de 200 personas, confesé a más de 200 personas y vio mi actitud de sencillez y humildad y escucha para poder confesar. O sea que él fue en ese momento un mensajero del amor de Dios, tal vez para sanar, tal vez posiblemente a un sacerdote, ¿sí ves? Para tratar de darle un testimonio de cómo Dios opera, cómo Dios actúa, por ejemplo a través de la confesión, porque la confesión, acordémonos, es un sacramento de sanidad, igual que la comunión.
son sacramentos de sanidad. Entonces me parece espectacular lo que estamos hablando. Tenemos que tener una actitud realmente de llevar la palabra, de promulgarla, de confesar la palabra, porque nuestro Señor nos lo dijo: confiesen la palabra. Para eso entonces, oyentes, los invito a que leamos la palabra, porque nos causa mucha dificultad leer la palabra. Simplemente nos quedamos en un activismo, hacer por hacer. Vamos allí, llevamos a Jesús sacramentado, pero no vamos en una actitud, como bien decía mi mamá al principio, en una actitud humilde de oración, de sanidad, que nuestro corazón sea sano para llevar la palabra, que nuestro corazón esté limpio de amargura, de resentimiento, de orgullo, para poder ir a visitar a un enfermo. De lo contrario, pues simplemente va el borriquito solo, ¿sí ves? Y el borriquito rebuzna, y solamente rebuzna, pero no hace nada más. Llevar a mi Jesús es con una actitud diferente, con una actitud de saber que mi Señor está con nosotros y que Él es el que vence, porque Él ya venció hace más de 2000 años. Él sana, porque Él sigue sanando, como bien el Padre Emiliano Tardit nos lo decía. Siguiendo con nuestro tema de la obra de misericordia, de cómo visitar a los enfermos, que es una obra tan hermosa, que definitivamente nos hace salir de nuestro egoísmo, de nuestra zona de confort, y podemos llegar a ser esos mensajeros del amor de Dios y llevar la sanidad que el Señor siempre pide, que es el encargo final que nos da, el ir a predicar la palabra y llevar su buena nueva, que es su presencia viva, de saber que somos hijos de Dios. Tenemos una invitada muy especial desde Sonora, allí en Agua Prieta, México, y es Emelina Calderón. Ella hace parte de una comunidad que nosotros tenemos a nivel internacional que se llama Shekinah de la Misericordia, o sea, presencia de Dios, porque Shekinah es el nombre hebreo de presencia de Dios. Y es una comunidad internacional de restauración familiar de la cual hacemos parte. Emelina, mucho gusto en saludarte. Mucho gusto en saludarte, Rafa. Un gusto enorme saludar a todos nuestros radioescuchas a través de las diferentes radios y también de YouTube. Los saludo con un cariñoso, afectuoso saludo. Gracias por aceptar mi invitación. Estamos haciendo este programa a través de WhatsApp. Entonces quisieras preguntarte, porque sé que hay algunos oyentes que tienen la inquietud, ¿qué es esa comunidad internacional que se maneja a nivel de redes sociales? Pues mira, yo conocí la comunidad Shekinah a través de uno de mis amigos aquí, hermanos en Cristo, el señor Cruz Morán. Él me comentó que alguien lo puso en contacto contigo, entonces yo empecé a escuchar tus audios en YouTube, después te agregué por Facebook y después tomé la decisión porque estuve pasando por una noche muy oscura, tuve una caída espiritual brutal. Entonces mi proceso de conversión empezó en el mes de agosto del año pasado. Yo sentía que necesitaba un poco más de ayuda, entonces fue cuando se me ocurrió contactarte y bendito sea Dios, respondiste rápido a mi llamado y estoy plenamente segura que fue una decisión muy acertada, porque aprender a vivir en la presencia de Dios, como lo dice nuestra comunidad en la palabra hebrea Shekinah, pues ha sido una bendición para mi vida, ha sido una bendición para la vida de mi familia. Mi esposo ya forma parte también de esta comunidad. Nuestra relación de pareja ha mejorado muchísimo, nuestra comunicación de esposos, pero sobre todo nuestra comunicación con Papá Dios. El estar pendiente de lo que Papá Dios hace en nuestra vida diario hace la diferencia. Qué interesante lo que nos cuentas, y después vamos a tener un programa, ya se los compartiremos, de lo que es la comunidad y todo lo que trabajamos al interior. Bueno, entonces... Sí, porque sí, Rafa, déjame decirte, además de compartir con los hermanos a través de nuestra página, de nuestro grupo de WhatsApp, esto internacional, sus necesidades, las necesidades propias nuestras, pues compartir nuestros testimonios es enriquecedor, muy enriquecedor. El echarnos porras, aquí decimos porras, ánimos unos a otros, es maravilloso. Entonces los invitamos a que nos contacten también
las redes sociales, nos encuentran allí, pero ya después vamos a hacer un poco más de énfasis en esta comunidad tan hermosa. Visitar a los enfermos. Emelina, cuéntanos cuál es la actitud que debe tener alguien que va a visitar a un enfermo, en tu experiencia, en lo que tú has vivenciado allí directamente en Agua Prieta, en tu parroquia. A lo largo de mi vida he tenido que lidiar con muchos enfermos en mi casa, en mi familia, pero también visitar y apoyar a otras personas de mi comunidad, y ha sido muy enriquecedor. Tú me preguntabas qué actitud debemos de tener. La primera que debemos de tener es de humildad, de amor, de empatía, de me pongo en tus zapatos y entiendo. Es la primera actitud. La primera es el amor. Si vamos con arrogancia, con egoísmo, pues no, ahí no vamos a hacerlo. Si a veces vamos y le decimos al enfermo, ponle ganas, y que es como estar diciendo, no le estás poniendo ganas, no le estás poniendo interés a tu vida, y creo que la mayoría de los enfermos es algo que no hacen. Sí habrá el que empieza a dejar de luchar, pero la mayoría no es así. Entonces lo último que deberíamos de decirles es ponle ganas. Yo creo que es el que le digas al enfermo, aquí estoy, hace la diferencia. Tiene que ser así, porque a veces, yo no sé si tú has visto algunos hermanos en nuestras comunidades que son muy apáticos, lo hacen simplemente por hacerlo, o ya se les volvió una costumbre y no tienen como ese primer amor, como dice Apocalipsis, que realmente se perdió ese primer amor, y ese primer amor es sentir siempre la presencia viva de nuestro Señor, como bien lo profesamos en nuestra comunidad Shekinah, es sentir siempre la presencia viva de Dios, como esos hijos de Dios amados, queridos, que tenemos que ir a visitar a nuestro hermano que tal vez no conoce de Dios, pero que tenemos que ir con una actitud sencilla y humilde, como tú nos lo estás ratificando. Fíjate, Rafa, conocimos nosotros hace algunos años a un hermanito en Cristo que ya está en la presencia de Dios, y estoy segurísima que José está allá, y yo lo considero una de mis palancas grandes espirituales. Fíjate, a José lo conocimos a su familia, y era una familia de santos cristos, porque José estaba ciego, inválido, le había pegado una embolia que lo dejó inválido, no podía caminar, solo tenía bien una mano, la otra la tenía un poquito mal, pero le ponía ganas y se esforzaba por mover las dos manos, pero no podía caminar, lo tenían sondeado, era diabético. Entonces cuando empezamos a visitarlo, iba antes que yo una hermanita que en paz descanse también, Estela. Ella iba y le empezó a hablar del Señor. Estela era una mujer que amaba muchísimo, muchísimo al Señor, tanto que logró que José, Vicky era la esposa de José, que tenía artritis degenerativo, que también ya falleció, y Ana, la hija menor de José y Vicky, que estaba también en silla de ruedas por artritis degenerativo. Estamos viendo que era una familia de 4 miembros, y de 4, 3 estaban muy enfermos. La alegría que se vivía en esa casa era fenomenal, maravillosa, espectacular, como dices tú, Rafa. Al momento que esa familia empezó a conocer del Señor, a Guillermo y a mí nos tocó llevarles la comunión. Por muchos años nos tocó acompañarlos cuando se casaron por la iglesia y en su casa, regularizaron su matrimonio ante la presencia de Dios, y fue hermoso ver. Imagínate cuando le llevas al enfermo a Cristo y le dices, José se desesperaba porque estoy en la cama, y le empezó a decir Estelita, mira José, si tú le ofreces al Señor tus dolores, tus sufrimientos, tu desesperación por estar aquí en la cama, ¿por qué no la ofreces por los que están presos? ¿Por qué no ofreces por los hermanitos que están en drogas? ¿Por qué no la ofreces por los hermanitos que están en el alcoholismo? Y decía José, ay, es verdad, porque yo también andaba en el alcohol, sí, la voy a ofrecer. Entonces era tan enriquecedor cuando llevábamos nosotros al Señor y decía, gracias Señor, porque me permitiste ofrecerte mis dolores por mis hermanitos que sufren.
Y yo espero que uno de perdida se salve. Espero que uno de perdida te conozca, Señor. Yo me ofrezco. Entonces, fue hermoso, Rafa, esa enseñanza. En una ocasión, José, llegamos y me dice: Emelina, estoy muy angustiado, porque anoche hice una oración y de hecho la he estado haciendo en la semana, pero yo no sé si está bien. Le digo: ¿qué oración hiciste, José? Le pedí al Señor por ti y por Guillermo y le dije: Señor, yo quiero mucho a Guillermo y a Emelina, por favor, los puedes guardar en tus llagas preciosas. Y luego me dice: yo no sé si es correcto que te haya guardado en las llagas de Cristo. Imagínate, Rafa, qué regalo tan grande nos dio José, de ser un hombre que no conocía del Señor a volverse un enamorado del Señor, tanto que amaba sus llagas y guardaba a sus amigos en ella. Qué hermoso. Me hiciste acordar precisamente cuando mi abuelita, ella está muy enferma, ya tiene bastantes años, y ella postrada en su cama, yo me acerqué a ella y le dije: abuelita, yo quiero que, porque ella lloraba mucho por sus hijos, pero con un dolor humano, y yo le decía: hagamos una cosa, abuelita, trascendamos ese dolor que su merced tiene y llevémoslo a la oración por cada uno de sus hijos. Ella fue muy fértil, tuvo 12 hijos, y necesariamente pues tuvo muchas complicaciones en ocasiones difíciles, y sobre todo el comportamiento de algunos de ellos. Y empezamos a orar. Le decía: abuelita, por el dolor que tú sentiste, que estás experimentando ahora, vamos a entregárselo al Señor, también viéndola, el dolor que él tuvo cuando tuvo su pasión. Y fue tan hermoso combinar ese dolor de ella con el dolor de mi Señor y entregarle a cada uno de sus hijos. Nos demoramos un buen rato orando, y ella se le veía en sus ojos, yo creo que también de igual manera tú lo experimentaste contándonos la historia cuando veías a tu amigo, cómo se le iluminaban sus ojos. O sea, porque era una forma de orar diferente y el dolor lo trascendía. O sea, lo llevaba a un estado de purificación para sus hijos. O sea que es hermoso cuando uno visita realmente a alguien con esa actitud de ayudarle. Porque es que no solamente la sanidad física, lo más importante es la sanidad espiritual. Y eso es lo que más marca el Señor, que nosotros realmente podamos llevarlo en esa obra de misericordia. Que nuestro corazón vaya abierto a presentarle al Señor a esas personas que están sufriendo y están padeciendo una enfermedad. Sí, mira, en un principio, ahorita que te decía, yo platicaba la historia de José, se llevó un buen tiempo, no fue un proceso rápido, tardó la metanoia en llegar a su vida, pero llegó. Pero el punto aquí era la alegría con la que se empezó a llegar a su casa y el aceptar sus situaciones de dolor, de angustia, pero ellos fueron abriendo su corazón poco a poco. Pero si no hubiera llegado alguien en la presencia de Dios, estaba segura que lo que le llevaban a la presencia de Dios, a José, a Vicky y a la chinita, le decimos nosotros de cariño, a Ana, no se hubiera dado todo esto. Era de cariño, de amor, de acompañamiento, de preocuparme, de dar soluciones de vida. Porque, por ejemplo, hubo que buscar un grupo de amigos para pagarles el seguro social, para que los atendieran. O sea, sí hubo cosas que hacer también para demostrarle cómo el Señor ama. Entonces, esa es la otra parte, ¿no? Soluciono tus problemas también. Y se fueron solucionando de tal manera, Rafa, que era hermoso llegar a la casa de José y riquísimo cuando llegábamos. Nos decía: les mandé a hacer pan y les tengo pan para comer con ustedes. O sea, aquel hombre en una cama se daba mañas, decimos aquí, para juntar un dinerito y tener pan para ofrecernos cuando íbamos a llevarle al Señor. Ese era el pan más delicioso que he comido en mi vida, porque sé que era un sacrificio. Qué hermoso. O sea, él recibía y aprendió a dar. También daba. También José era generoso. Entonces, a eso tenemos que llegar y llevar a nuestros hermanos. Igual cuando el hermano está en el desánimo total, el ya no creo, ya no puedo, ya no sé.
Hace unos días a mí me decía un hermanito, Emelina, es que yo no creo, no me importa que no creas, decía, yo creo por ti. Y se quedó, ¿cómo que tú crees por mí? Sí, yo creo, yo sí creo. Si tú no crees, no me preocupa. Yo creo. Entonces, yo creo que el Señor puede hacer las cosas aunque tú no creas. Así es la actitud. Entonces fue, sí, ¿y sabes qué fue lo hermoso? Este hombre ahora es adorador del Santísimo. Ay, qué precioso. El Señor hace unas cosas. O sea, eso es lo hermoso. Sí. Ahorita estábamos trabajando con él, se llama Everardo y su esposa se llama Mayra, y estamos trabajando con ellos, ¿no? Entonces, ha sido hermoso, pero hay un momento en que me dices que yo me desespero porque no logro esto, porque no logro el otro, porque no estoy avanzando como yo quiera. No, es que aquí vamos paso a paso. Y luego, pero es que a veces yo ni creo, ¿y qué importa? Si tú no crees, yo creo por ti. Y se quedó, ¿pero por qué me dices eso? Pues es verdad, yo sí creo. Y si tú no crees, yo creo por ti, yo sí creo que el Señor lo puede hacer. Y yo sé que lo va a hacer en su momento y a su tiempo, no te preocupes. Así es. Mira, Emelina, lo hermoso, por ejemplo, lo que nos ha sucedido en nuestra comunidad, porque de una u otra forma todos hemos estado enfermos desde el espíritu, con mucho resentimiento, mucha amargura, mucho dolor. Entonces ha habido bastantes situaciones que nos han llevado nuestro corazón con tantas situaciones tan difíciles. Entonces yo pienso que el hecho mismo de tener una actitud tan hermosa de ser hijos de Dios, sentirnos como hijos de Dios, hace que nuestra perspectiva y nuestra visión cambie completamente. Me contabas, por ejemplo, una vez un testimonio muy hermoso que quisiera que los oyentes lo escucharan, de cómo tú en ese éxtasis de sentirse un hijo de Dios, estás allí en la iglesia y viene una persona a pedirte limosna. Sí. Igual que Pedro, ¿no? Cuando va a así es. dice, no tengo dinero para darte, pero te doy de lo que tengo. En el nombre del Señor. Así es. Cuéntanos esa historia tan bonita, Emelina. Mira, fue bien hermoso. Era una mañana muy temprano, eran las 7 de la mañana. En misa estábamos preparándonos para entrar a misa. 7 de la mañana estábamos haciendo oración en el sagrario. Y se acerca un hombre, era un hombre joven, fuerte, de unos 40 años, más o menos, no tenía más de 40 años este hombre, y nos pide, me dice, mamá, ¿me das unas monedas? Porque soy muy pobre. Entonces yo le digo, tú no eres pobre. Me dice, sí soy pobre. No eres pobre, eres hijo del rey, y los hijos del rey no son pobres. Sí, me dice, no tengo dinero, pero no eres pobre. Digo, tú tienes una riqueza muy grande, no eres pobre. Mira, le dije, yo veo tu riqueza. Y él me mirando así como que, ¿qué le pasa a esta señora, no? Entonces le digo, mira, tienes 2 ojos con los que puedes ver, escuchas, tienes 2 piernas con las que caminas, tienes 2 brazos y con manos. Entonces, eres muy rico. Te das cuenta que puedes caminar, ver, escuchar, oír, hablar. Eso es una riqueza. Y voltea y me vi así como que sorprendidísimo. Me dice, ¿eso es ser rico? Sí. Y yo no sabía que esa era mi riqueza. Bueno, pues ahora ya la sabes. Esa es tu riqueza. Es la riqueza más grande. No vuelvas a decir que eres pobre. Porque te vuelvo a decir, eres hijo del rey. Y me dice, ¿quién es el rey? El Señor, le dije. Ahí está, en esa cajita dorada. Luego me dice, ¿ya se murió? Le dije, sí, cuando se murió lo clavaron en una cruz, como aquel que está allá. Tienen en el altar un crucifijo de tamaño natural. Entonces voltea y ve el crucifijo y le digo, mira, él se murió en esa cruz, pero resucitó, está vivo y está guardado dentro de esa cajita dorada. Entonces me dice, ahí está vivo, sí. ¿Y cómo se llama ese rey? Ese rey se llama Jesús. Entonces este hombre se sienta y empieza a llorar, pero parecía que le habían abierto unas llaves, eran unos chorros sus lágrimas, y me dice, ¿ese es el rey que me ama? Sí, y se llama Jesús, como yo, me dice, ¿es mi tocayo? Le digo, sí, es tu tocayo. Me decía, yo no sabía que había un rey que me amaba, yo no sabía que él me amaba, no lo conozco. Digo, ahora ya sabes.
y ya sabes dónde está, aquí te puede escuchar, aquí puedes venir. Y de hecho había hecho una cita con él y para el martes, y por una cosa o por otra no fuimos, pero bueno, lo voy a buscar. Yo sé que Jesús me va a llevar a Jesús ahí, y yo espero en el Señor que Jesús va a levantar a su tocallito Jesús. Es maravilloso, Rafa, ver a este hombre llorar con si tuviera el chorro del grifo abierto y ver el chorro del agua correr, y entonces entiendes cómo el Señor está actuando y cómo hay tanta gente. Después él nos platicaba, es que nadie me ama, y fue tan terrible descubrir su situación, de saber que ni siquiera tenía un registro de nacimiento, de que él había tenido una familia, pero como cuando yo ganaba, decía, y trabajaba como albañil y demás, todo el mundo me quería, pero yo empecé a tomar, y cuando ya estaba tomando, entonces ya nadie me quiere porque tomo, pero ya se les olvidó que yo también alguna vez aportaba. Entonces esta otra parte también cala, porque a veces somos tan fáciles de juzgar al que se equivoca, al que cae en drogas, al que cae en lo que sea, en el adulterio, en lo que sea, que ofenda a Dios y que lo deteriore como ser humano, como cristiano, como persona. Es tan fácil hacerlos a un lado y decir no sirves, y se nos olvidó que alguna vez sirvieron, que alguna vez nos sirvieron, y luego se vuelven estos Cristos abandonados por la calle. Sí, por eso el Papa nos pide siempre que nosotros tengamos realmente, salgamos de nuestra zona de confort, o sea, que nosotros vayamos más avante, vayamos más hacia adelante, y que dejemos nuestras comodidades. E incluso el Papa nos llama que estamos en este mundo en una actitud de indiferencia, y eso no podemos tenerla nosotros. Enfermos no son solamente los que están en los hospitales o en las clínicas psiquiátricas. Enfermos incluso están nuestros familiares, porque no conocen de Dios, porque hay una enfermedad espiritual que los lleva simplemente a estar adormecidos. Y por ejemplo, fíjate que esta persona, si tú entras en una actitud de juzgamiento, no le hubieras compartido la palabra, o sea que le llevaste a un Cristo vivo, a un Cristo que realmente está allí con el deseo de sanar, y al menos le llevaste la palabra. Y la palabra, como decía mi esposa al principio del programa, la palabra nunca llega vacía. Inclusive tú contabas que también estabas acompañado de tu precioso esposo, que tiene un corazón súper hermoso. Fíjate que en ese sentido, Guillermo él secundó por el esfuerzo y el testimonio, porque él también le decía, eres hijo del rey. Y eso es muy interesante, porque Guillermo era una persona muy cuadrada en ese sentido a la hora de juzgar. Nos costaba mucho, incluso yo también, nos costaba mucho trabajo entender las caídas de las personas, porque nosotros mucho tiempo caminamos en el Señor desde muy jóvenes, pero llegó un momento en el que el Señor nos dejó caer para que entendiéramos cómo se vivía lejos de Él, para que entendiéramos cómo sufren nuestros hermanos cuando están lejos de Él. Entonces, ha sido un descubrir a este Jesús vivo, ha sido un descubrir vivir en la presencia que vivimos los dos, Guillermo y yo. Y fíjate, Guillermo nos hacía nos acentuaba cada vez que yo decía la frase, él la acentuaba y la enriquecía también con su palabra. A él le llamó mucho la atención, él sigue mucho la música de Facundo Cabral, este argentino, y que es muy humana, ¿no? Y él decía que Facundo Cabral platicaba que él empezó su conversión también a raíz de que él, un día que se escapó de una cárcel, caminando por la calle, alguien le gritó, ¡Hey, príncipe! Y que le grita, ¡Hey, príncipe! ¿A quién le hablas? Pues a ti, tú eres príncipe. No, yo no soy príncipe. Sí, ¿cómo que no? Si tú eres hijo del rey. Entonces, hicimos muy parecidas las cosas con Jesús. Con nuestro hermanito Jesús hicimos muy parecidas las cosas. Y Guillermo se motivaba mucho porque a él cuando lo oyes platicar la historia de Facundo Cabral, se le llenan los ojos de lágrimas. Dice, ¿cómo? Se nos olvida decirle a la gente que son príncipes, que son los hijos del rey.
Qué bueno, Emelina. Mira, ya estamos terminando nuestro programa y quisiera que tú nos dijeras la importancia, porque es uno de nuestros principios de nuestra comunidad, la importancia de sentirnos amados como hijos de Dios. Qué importante es eso para que nosotros realmente podamos llevar a un Jesús vivo a un enfermo. Explícanos tú en tus vivencias, de lo que has experimentado con nuestra comunidad, el hecho de saber que eres una hija amada, predilecta, más querida, como ustedes dicen los mexicanos, no sé la palabra, que es toda linda que me... Chipilona. 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 ¿Qué implica el hecho de uno llevar la presencia de Dios a un enfermo cuando uno va a acompañar a un enfermo sintiéndose hijo de Dios, Emelina? Es muy distinto, porque cuando nosotros íbamos con José no era la misma actitud que tengo yo ahora. Yo sabía que era hija de Dios y yo sabía, pero no de la misma manera en la que lo asumo hoy, no de la misma forma. A través de la comunidad, a través de las enseñanzas que Dios me ha dado a través de ti, el hacer conciencia de ser hija de Dios ha hecho la diferencia en mi vida. Ya no camino igual, ya no me muevo igual, y al moverme me refiero a los lugares a donde yo voy, o como cuando yo voy a comprar la despensa o el mercado, como dicen ustedes, no es la misma actitud. Al relacionarme con las personas no es la misma actitud, porque yo también tengo conciencia de que mi ser de hija de Dios me compromete a amar a esa persona, y también tener conciencia de que esa persona es hija de Dios, es mi hermano. Entonces es mi hermano sufriente, es mi hermano doliente, es mi hermano que necesita tener conciencia de la presencia de Dios, aprender a vivir en esa conciencia. Y eso ha hecho la diferencia en nuestra vida de familia, en nuestra vida de pareja. Ha hecho la diferencia en estos meses en los que nosotros hemos compartido en la comunidad chiquina. Nuestra vida de pareja se ha enriquecido de una manera tremenda. Muchísimo, muchísimo. Ahorita en la mañana yo platicaba con una amiguita y hablábamos de eso. Le decía, es que hay cosas en mi vida, le digo, que todavía no terminan de sanar, y hay situaciones, hay tentaciones todavía. Le digo, seguimos siendo humanos, pero qué distinto es poder decir no, porque el Señor me ama, porque el Señor me fortalece. Eso ha hecho la diferencia, Rafa, en nuestra vida. Qué bueno, Emelina, muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación a nuestro programa que realizamos con el padre Roberto Mena, quien ahora te va de verdad a saludar, darte las gracias de verdad por aceptarnos, y qué precioso con todos los testimonios que tú nos dijiste. Entonces, Emelina, un fuerte abrazo, Dios te bendiga y gracias por compartir nuestras experiencias tan hermosas. Precisamente este día, pues muchísimas gracias a ustedes, al padre Mena, a ti, Rafa, por invitarme. Y este día se hace realidad. Hace un poquito más de año y medio, yo dejé una de mis pasiones, que es trabajar en radio. Yo fui locutora por más de 5 años, y yo cuando dejé la radio le dije al Señor, la voy a dejar, y yo sé que un día tú me vas a permitir regresar, y el día que yo regrese va a ser porque tú me estás invitando. Hoy es ese día. Muchas gracias, Rafa, porque eres ahora sí otra vez un instrumento de Dios en mi vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes que me escucharon. Dios me los bendiga. Les mando un abrazo muy fuerte, muy caluroso desde acá, desde el norte de México. Hace mucho calor, así que va más caluroso todavía. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Bueno, padre, después de haber escuchado estos hermosos testimonios, ya nos queda una reflexión bien grande para que tú nos la conduzcas y nos regales tu bendición, padre. Así es, pues gracias a Dios que tenemos a los enfermos como un lugar privilegiado en donde podemos encontrar a Dios. Sobre todo en este jubileo de la misericordia, no es solamente de recibir ese perdón de Dios, pero también manifestarlo
sobre todo a los enfermos. Por eso ahora les doy mi bendición y animo a los que visitan a los enfermos a seguir haciéndolo. Que los bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y amén. Invitamos entonces a los oyentes a que este programa lo puedan volver a escuchar en YouTube o en nuestra página en Facebook, que se llama Cápsulas de Misericordia, y también con el nombre del Padre Roberto Mena o el mío Rafael Aníbal Cortés. Un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días.